¿Qué tal? Soy Antonio, soy profesor de dibujo técnico del Centro de Estudios Luis Vives y hoy vamos a corregir el examen de dibujo técnico de la prueba de competencias específicas PCE UNED de mayo de 2024. ¿Vale? Entonces, nos venimos a la página web del Centro de Estudios Luis Vives, que ya lo tenéis ahí subido, corregido, perfecto todo, y nos venimos a la parte de aquí arriba donde pone recursos. Bajamos a exámenes resueltos y nos vamos a el examen que queremos, que es PCE UNED. Fenomenal, ¿vale? Venimos aquí, junio de 2024, que es la convocatoria ordinaria, está, y vamos al examen de dibujo técnico. Yo lo tengo aquí ya abierto y tenemos este de aquí, ¿vale? Entonces, nos venimos, primero tenemos las instrucciones generales, que son las mismas de todos los años, no ha cambiado nada. Y nos vamos aquí, vamos a ver la primera parte. Vemos los enunciados y luego vemos las soluciones, ¿vale? El examen de dibujo técnico de la PCE tiene dos partes. Esta primera parte, que está valorada hasta 3 puntos, como estamos viendo aquí, ¿vale? Y consiste en 3 opciones de preguntas teóricas, teórico-conceptual lo llaman ellos, en las que hay que elegir para responder una sola, ¿vale? Es una pregunta medio de desarrollo, medio de respuesta concreta, en la que además hay que dibujar todos los elementos que nos piden, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a leer lo que ponen. Tenemos, como digo, 3 opciones y hay que responder una sola de ellas, ¿vale? Que se valora con un máximo de hasta 3 puntos esta respuesta. 1A, curvas cíclicas, identificación de sus principales elementos. Bien, porque además una pregunta muy parecida pusieron el año pasado también. Homología, aplicaciones. Y el proyecto, tipos y elementos, ¿vale? Ahora veremos un poco más en detalle las 3, pero vosotros solo tendréis que responder a una de ellas, ¿vale? Luego nos venimos a la segunda parte. La segunda parte es la parte práctica, la parte de dibujo propiamente dicha, que consiste en 3 opciones de las que hay que coger 2, no una, 2, ¿vale? Y entonces nos van a dar, por ejemplo, esta es la opción 2A, dada la pieza representada en el sistema diédrico europeo, dibujar a lápiz a la escala más apropiada del papel disponible la perspectiva axonométrica e isométrica de la misma. No es necesario tener en cuenta el coeficiente de reducción. En todos los años atrás y desde luego en este año nunca ha hecho falta tener en cuenta el coeficiente corrector, el coeficiente de reducción en axonometría. Así que, fenomenal, no lo tenemos en cuenta tampoco. Y entonces, lo que nos van a pedir en estas 3 opciones, ahora las veremos, van a ser o nos dan las vistas para sacar una isometría, o nos dan la perspectiva isométrica para sacar las 6 vistas diédricas, ¿vale? Aquí tenemos el primero de los casos. Nos dan las 3 vistas, la planta, el alzado y el perfil, y nosotros vamos a tener que dibujar la axonometría isométrica, que lo pone aquí arriba, en concreto isométrica. No hagáis cualquier axonometría, solo la isométrica, porque si no, bueno, pues os van a bajar puntos. Y de esta pieza, ¿vale? Nos dan la escala, que esto es muy importante, ahora hablaremos algo de ello. Y esto es muy importante también. Nota, recuerde que debe indicar la escala de representación con la que se realizan los dibujos. Importantísimo. Ahora, al hablar de la escala ahora después, ya comentamos esto. Y no olvide entregar todos los borradores realizados junto con el resto del examen. Vale, fenomenal. Este era el 2A y vamos a ver el 2B, que es, como decía, lo mismo. Leemos, pero es lo mismo. Da la pieza representada, la figura, dibujar a lápiz y a la escala más apropiada del papel disponible las 6 vistas de la misma en el sistema diédrico europeo, sin tener en cuenta coeficiente corrector. Entonces este es el caso contrario, ¿verdad? Antes nos daban las vistas, hacemos una isometría, ahora nos dan la perspectiva isométrica y vamos a sacar las 6 vistas, ¿vale? Ellos nos dan 3, pero nos piden las 6 vistas en el sistema diédrico europeo, ¿vale? Cuidado aquí. Lo mismo la escala y la misma nota. Y la tercera opción es esta de aquí, que nos dicen, ya no la vamos a leer, nos dan las vistas y nos piden sacar la axonometría isométrica, ¿vale? Fenomenal, con la escala y la misma coda que hay aquí atrás. Tenemos 3 opciones de esa parte gráfica, que hay que coger 2, hay que dibujar 2, con un valor de hasta 7 puntos las 2, es decir, cada una de ellas se valora con 3,5 puntos. Entonces, la parte gráfica es evidentemente la que tiene la mayor parte de la puntuación del examen de dibujo, ¿vale? Bien, vamos a resolverlo. Tenemos aquí más abajo la solución. Entonces, curvas cíclicas, identificación de sus principales elementos. Estas respuestas no son demasiado complicadas,
sobre todo, bueno, las que han puesto este año, no son demasiado complicadas, es bastante de tirar, pero de tirar de memoria y de conceptos, pero sí es verdad que está un poco enfocada, ¿vale? O sea, no tenemos que hablar de todo lo que sean las curvas cíclicas, sino solo identificar cuáles son sus elementos principales. Y como las curvas cíclicas tienen dos elementos principales, que son la ruleta, que también se le llama generatriz, y la directriz, que también se le puede llamar base, ¿vale? Una cosa que rueda y la otra que es sobre la que rueda, como pues el coche y la carretera, ¿no? Algo que rueda y algo sobre lo que rueda, ¿vale? Pero, como nos dice identificar, aquí sí que tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo de decir en cada una de ellas, aquí vemos la cicloide, ¿vale? ¿Cuál es la ruleta? ¿Cuál es la directriz? Y más o menos la pinta que tiene la cicloide para que se entienda que sabemos de lo que estamos hablando, que sabemos lo que son las curvas cíclicas y lo que es cada una de las curvas cíclicas y que sabemos identificar los elementos principales, porque es lo que pide la pregunta. No nos pide hablar de curvas cíclicas en general, nos pide especificar, y eso es muy típico de las preguntas teóricas de la PCE, especificar para la pregunta en concreto que nos hagan, ¿vale? Entonces aquí tenemos la cicloide, aquí tenemos la hipocicloide, ¿vale? Veis marcado cuál es la ruleta, cuál es la directriz, aquí una pequeñísima descripción de decir es una circunferencia que rueda por el interior de otra circunferencia. Nos imaginamos la ruleta que rueda por aquí dentro, ¿vale? Y nos genera esta curva, ¿vale? La hipocicloide, fenomenal. La epicicloide, que la tenemos aquí, y la pericicloide, ¿vale? Como veis, no es demasiado extenso, no es demasiado complejo, sino sí que tenéis que tener en cuenta que hay que enfocar lo que nos piden, porque las curvas cíclicas sí que es un tema extenso, pero no nos lo piden todo. Identificar sus principales elementos. Entonces vamos a demostrar que sabemos lo que son, cómo además esto se valora mucho y lo han dicho ellos. En las preguntas teóricas también hay que dibujar, aunque sean dibujos más esquemáticos, pero para saber, como estamos en una asignatura de dibujo, para saber de qué estamos hablando. Pues estos dibujos que no os cuestan nada, sabéis lo que es la cicloide, una circunferencia, una línea y más o menos la pinta que tiene. La hipocicloide, la epicicloide, la pericicloide, lo mismo digo, ¿vale? Y esto os queda que sabéis perfectamente de lo que estáis hablando, sabéis lo que es y lo habéis identificado sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a ver, la segunda parte, homología, aplicaciones. Aquí digo lo mismo, la homología es un tema extensísimo. Entonces, no tenemos, o sea, es una pregunta de desarrollo, pero que debería durar de extensión más o menos un folio, con dibujos, más o menos. O sea, no es demasiado lo que hay que contar. Entonces hay que concentrarse en qué de la homología nos están pidiendo. Nos piden aplicaciones, ¿vale? ¿Cuál es la aplicación más casi la única que se usa en homología? Es la perspectiva cónica, ¿vale? Entonces, pues aquí lo tenéis detallado un poquitín qué es la homología, ¿vale? Que eso no está mal para que se sepa de lo que estáis hablando. Y luego ponemos la aplicación y un dibujo rápido, esquemático, que se entienda que sabéis lo que es, de la perspectiva cónica, identificando los elementos de la perspectiva cónica, cuáles corresponden, cuáles son con los elementos que conocemos de la homología como tal, ¿vale? Y la tercera, el proyecto, tipos y elementos. Esto ya sí es bastante más teórica, se podría dibujar, es un poco más raro meter aquí dibujos esquemáticos de esto, porque es como mucho más amplia, ¿no? Pero tenemos que hablar de, ya o sea, estamos en una asignatura de dibujo técnico, entonces estamos hablando de proyectos de diseño, proyectos de dibujo, ¿vale? Entonces podemos enumerar un proyecto gráfico, un proyecto de ilustración, gráfico e ilustración, por ejemplo, un proyecto industrial de mobiliario, de piezas, un proyecto civil o un proyecto arquitectónico, ¿vale? Poner que, como son proyectos de diseño, tienen cosas en común, que también las tenemos aquí abajo enumeradas, pero en cuanto a objetivos y en cuanto a finalidad y en cuanto a hacia qué y hacia quién se dirige, son diferentes, ¿vale? Por eso hablamos de los tipos diferentes que hay y los elementos que tienen y que tienen en común, ¿vale? Fenomenal, pues nos vamos a la parte gráfica. Entonces tenemos aquí esta primera que nos daban las vistas y nosotros hacemos esta axonometría isométrica. No es la única vista, ¿vale? No es la única posible, porque esto se podía haber cogido y haber rotado así, ¿verdad? Girado y que esto en lugar de estar en este eje Y estuviera en este otro eje X. Fenomenal, lo giramos 90 grados y no hay ningún problema, incluso lo podemos girar más, pero eso ya iría en nuestro detrimento porque se vería peor con más líneas discontinuas. Pero aquí lo que tenemos es un cilindro de base que está
recortado en esta parte de aquí, que esto lo podemos ver en el perfil sin problema, ¿verdad? Aquí también se ve, pero por si acaso había alguna duda, no, es que esto es un agujero, esto es un hueco. Y tenemos una semiesfera por arriba, que está aquí más retranqueada por dentro, y que está agujereada además, o sea, no llega hasta arriba, ¿verdad? No llega hasta arriba. Está agujereada por un cilindro que viene por aquí. Vale, entender la figura yo creo que no es demasiado complicado. Ahora bien, tiene ciertos detallitos, como por ejemplo es este hueco de aquí, que habría que marcar la parte que existe y la parte que no existe, ¿vale? Evidentemente, o sea, esta línea sí que existe porque es el techo por debajo de la semiesfera hasta que entra en el agujero, ¿vale? Y mucho cuidado con el tipo de cosas de hasta dónde llegan las líneas, como por ejemplo esta elipse, que llega hasta aquí, pero la elipse continúa y habría que dibujarla en discontinua, ¿vale? Este tipo de cosas. Son muchas elipses, entonces esto como recomendación general. Aquí por suerte todas las elipses son paralelas al plano horizontal de proyección, entonces se pueden hacer, y como es isométrico, se pueden hacer todas con el compás haciendo los óvalos equivalentes. Fenomenal, fenomenal. En cualquier caso, esto tened siempre en cuenta que os viene muy bien tener practicar elipses a mano alzada para saber por dónde van, aunque las hagáis con compás, qué forma van a tener. Y en el caso de que no se pueda hacer con compás porque no es paralelo al plano de proyección, en este caso sí, pero en el caso de que no lo fuera, hacerlas a mano alzada y que queden medianamente competentes, ¿vale? Entonces esta sería la primera figura. Segunda figura tenemos que habíamos visto esta, ¿no? Que en realidad si ya la estabais viendo y decíais, bueno, parece relativamente sencilla, es todavía más fácil, ¿vale? Por aquí tenemos las 6 vistas. Planta, vista en sistema diédrico europeo. Planta inferior, el alzado, el perfil izquierdo, perfil derecho y la vista trasera, ¿vale? Como es brutalmente simétrica, vemos que el alzado y la vista posterior son exactamente iguales, cosa que pasa con bastante frecuencia, pero en este caso pasa absolutamente igual, ¿verdad? Son todas las líneas, no hay ninguna que una se vea continua y otra discontinua por detrás, no, está exactamente igual porque es totalmente simétrica. Lo mismo pasa con los dos perfiles, ¿vale? Aquí no, aquí sí hay en la planta y la vista inferior sí hay cierta diferencia, ¿vale? Un detalle, aquí aquí tenéis la solución. Voy a comentar dos cosas, porque no es muy complicada, dos cosas que no solo en relación a esta figura, sino en relación a que tenéis que tener cuidado cuando os encontréis con estas historias. Aquí vemos una sola línea, pero en realidad hay dos, que son esta, estoy señalando como un punto, que es una línea que va hasta el fondo, que es esta de aquí, y esta de aquí, que es la línea de borde, ¿vale? Son dos, que se ven como una. Esto les encanta. Además, la perspectiva isométrica da mucho juego a que esto pase. Cuando hay ángulos de 45 grados, esto pasa con muchísima frecuencia y la gente tiende a confundirse pues con la misma frecuencia. Entonces, sabiendo esto, mucho cuidado con las dobles líneas, que no es que estén en el mismo nivel, sino que las estamos viendo como estáis viendo ahora mis dedos. No es que yo solo tenga un dedo compartido entre las dos manos, es que uno está por delante y otro está por detrás, que es lo que pasa aquí. Es más, esto no es una línea, es todo un plano, es exactamente esto de aquí, pero en esta cara. Pasa lo mismo, estamos viendo un plano como una línea. Esta línea y la de abajo están superpuestas, ¿vale? Entonces, mucho cuidado al plantearnos estas cosas, porque son ligeramente frecuentes y en perspectiva isométrica muchísimo más. Y esto además podemos entender que además isométrico es como es y ya sabemos que esto pasa cuando forma 45 grados, cosa que si lo tenemos de antemano ya podemos decir 45 grados y lo hacemos aquí ya perfectamente y no solo sabemos lo que es, sino que podemos poner los ángulos directamente porque sabemos que esto funciona así, ¿vale? Y otra cosa, otro detalle importante es que aquí vemos que esto es una elipse y efectivamente lo es, ¿no? Es la intersección de este cilindro central con un plano que no es ni paralelo ni perpendicular a su generatriz, ¿vale? Entonces, esto nos va a generar una elipse, esto es así. Pero, afortunadamente, y esto es uno de los pocos casos en los que sucede, en planta se va a ver como una circunferencia. Y esto, aleluya, porque si no, aquí sí que habría que haber dibujado la elipse a mano alzada.
¿vale? Esto nos hemos librado en este examen de hacer elipse a mano alzada en el anterior porque podíamos haberlo hecho con la restitución de los óvalos equivalentes, y aquí porque al final acaba siendo una circunferencia. Muy bien, estamos muy contentos entonces con que al final esta elipse no era para tanto porque se va a ver como una circunferencia y esto nos da mucha alegría, ¿vale? Pues vamos a ir con la última que tenemos, que era esta, puede ser la más complicada, que es esta pieza de aquí, ¿vale? Es un cilindro del que cuelga otro cilindro más pequeñito y del que está colgado una bola, que es una esfera, que son como 3/4 de esfera. Y además, esto está agujereado por, bueno, estamos viendo el túnel que hay de aquí a aquí, ¿no? ¿Vale? Por si había alguna duda, aquí tenemos este túnel, tenemos esto, que es la pieza que está colgando, y tenemos el cuello y el tronco cilíndrico grande, ¿vale? Que está partido entre dos. Aquí también nos han hecho un favor importante, que haciendo que el corte del agujero este pasa justo por el medio de la esfera, así que eso nos ahorra alguna discontinua más, alguna línea más de elipses y tal. Aquí, ¿qué habría que tener, con qué habría que tener cuidado? Yo diría con el número de elipses. Son unas cuantas, al final todas van a ser paralelas a los planos de proyección, entonces de nuevo podemos hacerlas por los óvalos equivalentes, que nos viene muy bien, ¿vale? Para no dejar en evidencia nuestra mano alzada, nos viene muy bien. Entonces hacemos aquí un óvalo, mucho cuidado que esta parte no habría que marcarla, tendremos el de abajo, tenemos el de dentro, el del principio del cuello, el del final del cuello, ¿vale? Todos recortados. Tenemos este de aquí que no es el mismo que este, sino que es el del diámetro máximo, y cuidado con cómo poner diámetros en una esfera. Este de por aquí. Y luego tenemos estos de por aquí. Este pequeñito, que es este mismo de por aquí, estos son elipses. Son elipses cortadas por precisamente este plano, esta cara, en esta esfera. ¿Vale? Esto nos va a dar una elipse, pero ¿qué pasa? Que esta elipse, también este plano, es paralelo al plano de proyección, al segundo vertical, al W, este que viene por aquí, ¿no? Esta pared vertical. Entonces también podemos hacer un óvalo, el óvalo equivalente a la elipse que nos daría. Pero la elipse va a estar torcida, ¿vale? Esto mucho cuidado. Y aquí tenemos este mismo, que es este y es este, que al final es el mismo. O sea, es la misma, porque además están separadas a la misma distancia con respecto al centro, o sea, va a ser la misma elipse para una que para otra, ¿vale? Y una cosa importante, que es esto de aquí, como es una esfera en todo, siempre, en todos los sistemas de representación, en cualquier vista, siempre se va a ver como una circunferencia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es localizar el centro de la esfera, que es el centro de este plano de aquí que está cortado, ¿vale? Lo podemos localizar aquí y aquí, fenomenal, lo ponemos en coordenadas y hacemos una circunferencia, la circunferencia envolvente, ¿vale? Hasta donde llegue. Por ejemplo, pues eso, no va a ser entera porque la esfera no es entera, evidentemente. Entonces, hasta donde nos llegue, hacemos la esfera. Cosa que, por cierto, no lo he mencionado aquí, lo he dado por supuesto, pero no, tenemos que sacar el centro de la semiesfera y hasta donde nos llegue. Que aquí es tangente con esto por el tamaño que tiene, con la elipse del cilindro, del cilindro ahuecado de dentro, ¿vale? Pero si no, tendríamos que recortarlo hasta donde fuera porque puede que no llegue entero, como aquí, ¿vale? Y no pasa nada, lo dejamos hasta donde sea. Aquí llega de aquí hasta aquí, ¿vale? Pues aquí tenemos el examen de dibujo. Espero que os saliera súper bien y saquéis todos un 10. Y nada más que comentar. Nos vemos en próximas correcciones de exámenes de dibujo.